Estamos de regreso, son las 12 del día 45 minutos y saludamos a esta hora en semana.com y todas nuestras redes sociales a la senadora María Fernanda Cabal. Senadora, bienvenida a Semana. Hola Vicky, gracias por la invitación. La hemos visto muy activa estos días en sus redes sociales con todo lo que ha venido pasando con el candidato de la oposición o el candidato Gustavo Petro, que es el puntero en las encuestas. ¿Qué es lo que la tiene tan molesta? Lo que pasa es que son tan predecibles que a mí la verdad es que me desconcierta que del lado de acá no hagamos todo lo posible por confrontarlo. A la mentira hay que confrontarla, a la izquierda hay que desenmascararla, sin miedo. Ellos tienen un libreto y yo los veo cada día y digo, van, pero perfectamente coordinados, ¿no? Hoy es A, mañana es B, después C, pero todo es igualito, igualito. Ellos infiltran una campaña, pero ellos son las víctimas, aplicando la perfecta inversión revolucionaria. Ellos les parece fantástico exhibir unos ataúdes. ¿Qué tal que nosotros exhibiéramos ataúdes de ellos? No, mejor dicho, terminamos en la Corte Penal Internacional. Eso quiere decir, y perdóneme que me estaba aquí organizando las gafas, eso quiere decir que lo que la tiene molesta es lo que ha venido ocurriendo. Entonces cojamos episodio por episodio, el del ataúd, el de Gustavo Bolívar. Realmente fue escabroso, pero pues yo no sé usted qué piensa. Pero es que a ellos todo se les permite porque la izquierda vive revestida de superioridad moral, entre comillas, ¿no? Si uno ve el pasado de estos personajes, ¿qué tal el prontuario del Pacto de la Picota? O sea, se juntó toda la maldad de todos los extremos, toda la fantasía que ellos inventaban ahora resulta que les sirve de amigo, el enemigo de otrora. Ellos van a hacer todo lo posible para ganar y obviamente si no ganan ya tienen su plan B, porque la izquierda tiene A, B y C. Lo del ataúd me pareció grotesco. Vuelvo y le repito, Vicky, si nosotros los pusiéramos en el ataúd, ¿usted se imagina el escándalo internacional? Aquí uno no puede permitir que ellos le marquen la agenda. Lo del ataúd fue lo primero, pero es que yo veo que el senador Bolívar es el que tiene especiales licencias para hacer lo que le da la gana. Y con una justicia que no toca a la izquierda, pero a mí me tienen cada semana yendo a la corte por cada mamerto que me denuncia, ¿no? Es una forma como de agotarlo a uno para que no hable. Pero sigamos hablando de los otros episodios, Vicky. Sí, si quiere hablemos de uno de los más recientes, y es el abogado Miguel Ángel del Río, que reconoció que habían infiltrado a la campaña de Federico Gutiérrez. ¿Qué piensa de ese episodio? Yo pienso que también el abogado del Río se volvió de esas figuras que antes eran desconocidas y ahora son completamente desafiantes. Como ellos se vuelven populares, destrozando la imagen del presidente Uribe, también de ahí en adelante se sienten con derecho a hacer lo que se les dé la gana. ¿Cómo así que infiltraron la campaña? O sea, ¿qué tipo de campaña es esta? Lo que pasa es que este país, Jairo, está acostumbrado a tapar un escándalo con otro, a que lo que pasa mañana ya soslaya, ya disminuye el efecto de lo que pasó ayer. Es muy grave lo que ellos están haciendo, porque además sienten que tienen licencia para hacerlo. Sí, pero digamos que en un país normal, yo creo que no estamos en unas circunstancias normales, en un país serio, que una persona de una campaña diga que tiene infiltrado a otro, eso sería, mejor dicho, un escándalo nacional. Aquí el abogado salió, incluso aquí, salió y dijo, sí, yo utilicé la palabra infiltración, pero yo lo que quería decir era que fue, que. En fin, ¿por qué somos así? Porque crecimos en anarquía y regalamos amnistías e indultos a toda clase de bárbaros. Y cuando usted de ejemplo tiene a los bandidos de las FARC en el Congreso, ¿qué puede esperar la gente buena? ¿Qué puede esperar si lo que ve es que portándose mal en Colombia hay premio? Por eso tan difícil restablecer la autoridad y el orden,
Por eso, voces como lo que logré yo en este resultado electoral, que los principios no se negocian, que aquí uno no puede ser laxo contra acciones que son imperdonables, por más de que nos quieran vender palomas de paz o pasar la página, como dicen unos candidatos, sí, pasar la página porque no han sido los hijos de ellos a los que han secuestrado o asesinado. Entonces, cuando uno se vuelve tan tibio, tan liviano, tan relativista, donde todo puede permitirse, terminamos con un país anarquizado, que es lo que hay hoy en Colombia. Senadora, ¿usted cree que la respuesta de la campaña de Federico Gutiérrez frente a este hecho fue lo suficientemente fuerte, contundente, era lo que se tenía que hacer o se quedó corta? Lo que pasa es que las campañas están en un ritmo y una dinámica como en una competencia ya para llegar al objetivo final. Yo me supongo que ellos el día a día también los sobrellevan, pero sí creo que es un error no tener más contundencia. Aquí ha debido hacerse las denuncias respectivas independientemente de que al final uno diga no pasó nada, le archivaron la investigación, que eso es lo que siempre se oye, ¿no? Pero hay que ser contundentes, no se puede bajar la guardia. Sí, de alguna manera, bueno, aquí también tuvimos a Luis Felipe Henao que sí dijo que iban a hacer la denuncia, estamos esperando a ver si eso se va a producir. El abogado del Río también dijo que iba a denunciar a Luis Felipe Henao, en fin, pero aquí hubo una situación que, como le repito, María Fernanda, en cualquier país del mundo democrático hubiera generado pues una cosa gravísima, como ocurrió también con las visitas del hermano de Gustavo Petro, de Piedad Córdoba, a las cárceles. El hermano pues al de fin Petro, no pasó nada. Vicky, ojo, el hermano de Petro, uno, y Danilo Rueda. Danilo Rueda, mano derecha del cura Javier Giraldo, la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Yo les digo a ustedes que investiguen, porque yo recuerdo hace años que el cura Javier Giraldo con el tal Nobel Pérez Esquivel, que es remamerto, se llevaron en algún momento yo leí que a este falso testigo Monsalve se lo llevaron a Argentina en la época del primer periodo de la Kirchner. Ellos tienen toda una red de aliados internacionales para amplificar las noticias, para volver verdadero lo falso, para lograr lo que lograron en contra del presidente Uribe, pero al final son los mismos. Lo que es insoportable es la fragilidad del Estado. Y si ustedes ahora miran las medidas cautelares del Consejo de Estado en este choque de trenes que es una vergüenza, un país con 5 altas cortes, eso no lo resiste ningún Estado de Derecho del mundo. Miren quiénes son los firmantes y le aseguro que muchos de esos ni siquiera deben saber firmar, porque ellos van cogiendo líderes de un poco de comunidades allá en el Atrato, en la selva, que la zona humanitaria de Camelia, yo como me les conozco ese cuentico chino desde hace años, y los ponen disque a firmar, pero es la misma ONG, el mismo Danilo Rueda, frenando la extradición a través de esta solicitud de medidas del señor Otoniel. Es un país donde es tan complejo todo, pero que si uno lo analizara vamos a llegar a los mismos. ¿Cuál es el interés que no se vaya Otoniel? ¿Cuánto está girando la chequera de Otoniel? ¿A qué juegan, por Dios? Y un gobierno demasiado frágil. Monte al tipo en un avión de la DEA y mándelo para afuera, que ya tiene la firma de la Corte Suprema. No deje que las cortes le tomen del pelo, porque esto es un circo. Aquí uno no sabe quién manda en este país. Aquí le tengo el pequeño recorderis de Miguel Ángel del Río, mírelo. Yo utilicé la palabra infiltración. Sí, por eso. Esa palabra sí la utilicé, pero... Déjeme repetírselo. Yo utilicé la palabra infiltración. Sí, por eso. Esa palabra sí la utilicé, pero... Y una última vez. Yo utilicé la palabra infiltración. Sí, por eso. Esa palabra sí la utilicé, pero... O sea, la utilizó, pero quería decir otra cosa. ¿Cómo así? Porque no han hecho sino meter las patas los del pacto de la picota. Primero, creo que casi les faltó decir que el hermano de Petro no era hermano, ¿no es cierto? Esas entradas a las cárceles, después acompañado del señor Danilo Rueda, qué curioso,
Después la señora Piedad Córdoba, la más mentirosa, no se sonroja cuando dice que ha visitado a su hermano y ustedes mismos le probaron que había visitado 3 veces a uno de los subalternos de Otoniel, uno peligrosísimo, ya no me acuerdo el nombre del personaje. Y eso como, ¿por qué? Y después la hermana de Piedad con 2 millones de pesos y resulta que trabaja con el burócrata mayor de Naciones Unidas, que es el señor Ruiz Massieu, que se sienta a decir que el gobierno colombiano tiene que cumplir. O sea, ¿hasta cuándo vamos a ser subalternos de una burocracia globalista internacional que no le importa si este país se va para el carajo? Porque es que ellos viven de la plata de los colombianos. Ojalá vivieran de donaciones extranjeras. La plata la ponemos nosotros para que vengan a destruir a la fuerza pública, para que siempre estén refiriéndose pésimo a la policía y a los militares. Pero eso sí, hay que cumplir el acuerdo. Yo quiero ver al señor Ruiz Massieu diciéndole a las FARC, hey, ¿cuándo van a entregar los bienes? Que tienen millones escondidos con testaferros. Pero es suficiente lo que hizo Gustavo Petro, ya que usted habla de Piedad Córdoba, senadora elegida, porque lo que hizo fue separarla para que no participara más en la campaña presidencial. Pero uno tendría que pensar que hay algo muy grave de fondo para haber tomado esa decisión, teniendo en cuenta las graves denuncias que vienen incluso desde meses antes. Yo creo que aquí hay mucho más que todavía no sabemos. Por ejemplo, cuando Petro revela que va a entrar un dinero de la mafia, el narcotráfico, porque un periodista se lo había dicho a Benedetti, yo me temo que algún miembro de la fuerza pública que estaban rastreando algunos recursos, seguramente esos que llegan del Cauca, como los de alias Mayimbu, que alimentaron las primeras líneas para destruir a Cali en la toma guerrillera que llaman paro nacional o estallido social, por exfiscal americano. Con ellos. Entonces yo creo que Piedad sí la grabaron. La reactividad de Piedad, por ejemplo, cuando le inventa que yo tengo unas grabaciones de ella y sale diciendo que es que yo las saque, que se las edité, que se las voy a editar, es porque sí tiene que ser realmente grave lo que esta señora fue a proponer. Entonces, como un país entero, volvemos a lo mismo, Vicky, no se escandaliza con una campaña que parece Alibaba y los 40 ladrones. Le falta Garavito, como lo dije en un trino, que adhiera a la campaña. Mire, senadora María Fernanda Cabal, yo no sé si usted está viendo el ambiente tan enrarecido, tan maluco que está, tan incluso peligroso, ¿no? Porque, pues por un lado, el mismo día que el pacto histórico denuncia amenazas de muerte contra el candidato Gustavo Petro, también Gustavo Bolívar se conoce el video que ha promovido a estas personas con un ataúd y él mismo los incentiva y les dice a quién están enterrando y ellos le dicen que a Fico y a Uribe y muestra el ataúd negro ese horrible y con una cruz. Como que el ambiente está muy peligroso y jugar con esas cosas no es una buena circunstancia y vuelvo y le digo, aparecen también las amenazas al candidato Gustavo Petro. Hombre, siempre se van a autoamenazar. Siempre se van a victimizar porque es la estrategia perfecta de invertir la realidad, victimarios en víctimas. Por favor, siempre es que el libreto es perfecto. Va a entrar un dinero de la mafia para dañar mi campaña. Después, nadie autorizó a mi hermano, pero viene entrando desde hace rato, creo que desde hace como 2 años. Yo solicité al INPEC que me dieran información. Después Piedad Córdoba, por Dios. Yo recuerdo y todavía siento mucha nostalgia que cuando alguien tiene valor civil en Colombia le destrozan la vida como le pasó al procurador Ordóñez, que la destituyó, le quitó todos sus derechos políticos y el Consejo de Estado se los devolvió y la indemnizó con la platica de todos los colombianos, la platica de las mismas víctimas, de la misma Ingrid, con la que negociaban como si estuviera usted negociando ganado. No, déjela por allá otro rato, déjela por allá, por favor. Ella ya entró al Senado porque es lista cerrada. Y cuando se da cuenta Petro, seguramente información que tarde o temprano saldrá, porque como les digo, tengo yo el conocimiento que hay una exfiscal gringa que es abogada, que notificó a las autoridades americanas de unos ofrecimientos, ojalá que salgan,
pues la aparta de la campaña, pero obviamente poniéndose de acuerdo porque Piedad de todas maneras es una vieja bien fregada. Entonces, para no arrancarse entre ellos y empezar una discusión que se les hubiera vuelto otro escándalo interno, porque sí internamente hubo una zambra en el pacto por la picota. Sí es cierto, porque al final de cuentas también hay gente ingenua que le cree a Gustavo Petro y que se dio cuenta que es un gran mentiroso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer el resto de los colombianos? Seguir develando la realidad de una campaña y un movimiento que es un peligro para Colombia. Esto es un peligro, este pacto con narcotraficantes, guerrilleros, lo que va a hacer es que cogobiernan con la mafia como lo hace Maduro y como lo hizo Chávez en su momento, con la diferencia de que no tenemos el petróleo de Venezuela. Demoraron 20 años para destruir Venezuela. Aquí lo destruyen en 2. Senadora, pero... Sí, señor. Sí, no, le iba a insistir. ¿Por qué no le cree a Gustavo Petro en un tema tan delicado, tan grave, tan sensible como es un plan para atentar contra su vida? ¿Por qué no creerle? Primero, porque él es mitómano. Segundo, usted vio los trinos que le recogió el candidato Enrique Gómez de las fechas anteriores en que también dice que lo van a matar. Es que son 3 trinos en 3 periodos perfectamente distintos y distantes en el tiempo. Esa es una fórmula de victimización. Entonces, ¿para qué se usa? Para cambiar la percepción del ciudadano, para decir, es que las élites, sí, como si él no fuera parte también del mismo circo de las élites del Estado colombiano, habiendo pelechado más de 30 años en la política. Por favor, desde que se desmovilizó, ¿de dónde sacó su dinero? ¿Qué negocio tiene? ¿Qué empresa tiene? La política, como la mayoría de los políticos corruptos que hacen empresa y dinero con la política. Entonces, lo mismo pasa en los demás países cuando va a llegar el comunismo. Entonces se anticipan, me van a matar, están en un complot, no quieren que hagamos el cambio. Es el mismo discurso. ¿Cuál es el peligro? Que esta gente, cuando pierda, va a usar todos los elementos que tiene para incendiar el país, porque ya se dieron cuenta que pueden incendiarlo. Porque cuando usted tiene tanto temor y tanta debilidad de un gobierno, simplemente hacen lo que les da la gana. Eso es lo que está en juego hoy. El país. Van a decir, si no me dejan ganar, ya verán ustedes, va a haber un estallido social. Lo está anticipando Gustavo Bolívar, para que sintamos miedo, para que entreguemos todo, como hicieron cuando la toma guerrillera, que la gente decía, por favor, no más, que hay que negociar. ¿Negocien qué? Aquí no hay nada que negociar con los bandidos. Aquí hay que seguir imponiendo la autoridad y el orden hasta que volvamos a ser un Estado de derecho medianamente decente y creíble. Y nos va a costar un largo camino. Doctora María Fernanda, por los mensajes que estoy recibiendo acá me veo obligada a decirle lo siguiente. Digamos que cuando alguien dice que tiene amenazas, que tal, es como... Se bloqueó. Ahí no se bloqueó la comunicación. ¿Ahí no se escucha? No. Sí. Te decía que en un país como Colombia, donde pues han matado candidatos presidenciales, desafortunadamente, donde hoy todavía no sabemos bien qué fue lo que pasó con Galán, qué fue lo que pasó con Pizarro, qué fue lo que pasó con las personas que han sido asesinadas, con Álvaro Gómez, que todavía estamos en el cuento que dice que ahora fueron las FARC. Pues es un país donde sí matan, sí cometen magnicidios, sí cometen ese tipo de hechos, sí matan candidatos. Y desestimar una amenaza contra un candidato, así sea Petro y así a usted no le guste, ¿no es como un poquito peligroso? No, no es peligroso porque no le creo, porque es mentiroso compulsivo, porque he estado 4 años en comisión primera. De hecho, después de un debate que tuve con él, fue que esta periodista María Isabel Rueda sacó un artículo que se llama Las mentiras de Petro. Él vive en su fantasía revolucionaria. Ese es el peligro de un personaje así llegue a acceder al poder, porque exacerba sus defectos. Son personas no aptas para llegar al poder y pueden decir lo que quieran, que es que usted es inhumana. No les creo.
es una estrategia, y si alguien va a atentar contra él, que lo busque dentro de su misma organización del Pacto de la Picota, porque ahí sí que tiene gente bien miedosa. Sí. Senadora, le iba a profundizar un poquitico sobre ese tema. La policía dice que hasta ahora no tiene elementos, pero se va a averiguar. La Fiscalía ya abre una investigación para determinar si han conocido algunos documentos o algunas pruebas que tendría la propia campaña que estaría entregando a las autoridades para que se investigue. Y el Ministerio del Interior, el ministro lo que ha dicho es que la institucionalidad lo está blindando e incluso sus esquemas de seguridad de él y de su candidata a la vicepresidencia han sido reforzados. Entonces uno ve como un accionar de todo el Estado frente a eso. Todo Sí. el Estado le corre a la izquierda. Fuera una víctima de las FARC, como las que terminaron esas sí asesinadas, como las niñitas de Rosa Blanca, como una que se llamaba, creo que era Derly Pastrana, que ni siquiera tenía para ponerle en la lápida el nombre, porque tuvimos que aportar un recurso, y qué vergüenza decir eso. No había para la lápida de una muchachita violada por el país. Esa no tenía esquema. Si hay alguien que tiene un esquema robusto es el senador Gustavo Petro, y le aseguro que la señora Francia Márquez también. Entonces, más bien que nos cuente Petro por qué tiene inteligencia española y cómo trabajan en Colombia. ¿Esos no son mercenarios? ¿O mercenarios son los soldados que contrataron en Haití, a los que no se les ha podido probar absolutamente nada en la participación de la muerte del primer ministro? Porque usted no se toma fotos y selfies cuando va a hacer un magnicidio, ni idiota que fuera, ¿no es cierto? Ese es mi concepto, esa es mi percepción, y nadie le ha preguntado a Petro dónde están los permisos de los españoles. ¿Los españoles de dónde los sacaron? ¿De Podemos? ¿Trabajan con Maduro? ¿Trabajaban con Chávez? Ah, entonces yo mañana puedo traer inteligencia de otro país para que me proteja, para que cree fantasías revolucionarias, para que a partir de ahora se cree una estela de duda sobre el resultado electoral. No. Uno no lo puede poner a bailar todo el tiempo el indio. Aquí hay una cosa clara, y es que el comunismo y la izquierda depredadora se quiere tomar el poder en Colombia desde hace 80 años. Con mentiras, como siempre. Usando gente ingenua, gente que finalmente siente o cree que este señor, que no ha generado un empleo en su vida, va a hacer un cambio. Sí, el cambio también es el suicidio. Usted se suicida y se murió. Entonces, ¿qué clase de cambio? Nos han vendido que vivimos en una sociedad horrible. Pues no es una sociedad horrible, tenemos 1000 defectos, pero vivimos mejor que hace 30 años. Entonces, o uno enfrenta la narrativa de izquierda o no la van a mantener montada toda la vida. María Fernanda, eso que usted está hablando sobre inteligencia española, explíquenos bien eso. Explíquele a la gente que nos está viendo, porque hay mucha gente en redes preguntándome que de qué se trata, de qué está hablando. Porque Petro, en la campaña de Petro, él dijo que tenían la inteligencia contratada de ellos, era de españoles, y eso quedó en el aire. Yo quiero saber quiénes son, qué permiso tienen, así como ese tal coronel ruso que lo echan los gringos por espiar en la campaña de Estados Unidos, y aquí le dan permiso. Es que Vicky, si Bin Laden viviera, aquí le pondrían un tapete rojo. Yo no sé cómo no estamos peor en este país, cómo no han puesto más bombas en este país. Aquí nunca ni cerraron la frontera para proteger quienes llegaban. No se sabe quiénes llegaron. Aquí Hezbollah está hace tiempo y decía que estábamos locos. Los rusos hace rato, ustedes mismos hicieron la divulgación del ruso mandando los videos y dando mensajes. Ustedes mismos exhibieron lo que eran las comunicaciones interceptadas de estos tipos. La policía les hizo trazabilidad a las transferencias. Esto no es un chiste. Aquí nos van a arrebatar un país y seguimos con el adorno, ¿no? Yo quiero que Petro explique quiénes son esos españoles que, según él, son los que tienen a cargo su seguridad. ¿Y están aquí? O sea, usted tiene información, además del anuncio que hizo
pues Gustavo Petro, de estos españoles ya están acá, están trabajando con él, están en la campaña, están en su seguridad, están haciendo inteligencia. ¿Qué sabe de eso? Porque la No gente tengo está ni idea, preguntando. no lo sabemos, no tengo ni idea, no lo sabemos. Pero es tan peligroso el anuncio porque entonces resulta que aquí los candidatos sí tienen agentes extranjeros, los que dicen que nosotros no podemos depender de un imperio, los que toda la vida hablaron de los gringos y los gringos y los gringos, pero sí quería que todos estuviéramos sometidos a los cubanos. Lo que pasó en Venezuela, que lo volvieron colonia cubana. Que nos cuente Petro, ustedes deberían invitarlo al programa, me imagino que no saldrá, pero alguien de la campaña de él, que nos diga quiénes son estos españoles, por qué él sí puede tener inteligencia de otro país, cuando entiendo que es prohibido. Nosotros no se nos permite ese tipo de contratos. ¿Qué es lo que él tiene? ¿Qué es? ¿Quiénes están construyendo esta fantasía preelectoral para después tener la excusa suficiente de acabar con un país? Pues, doctora María Fernanda, volviendo a lo que hemos venido hablando durante toda la entrevista, las encuestas siguen diciendo que ganaría Gustavo Petro. ¿Qué piensa? No, yo tengo serias dudas sobre las encuestas en Colombia. En Colombia hay una tendencia, es que quien paga la encuesta gana. Yo no creo hasta el día de hoy que el pueblo colombiano le vote masivamente a quien fue miembro de un grupo terrorista que incendió el Palacio de Justicia, quemó magistrados vivos, que metían a los pobres secuestrados en jaulas y las llamaban cárceles del pueblo porque dentro de su degeneramiento y su fantasía revolucionaria le titulan a donde metían a los seres humanos como unos animales, como si fueran unos conejos enjaulados. Eso les parecía la cárcel del pueblo. No creo que este país, por más que haya los resultados del COVID, del empobrecimiento, la rabia contra la corrupción, ahora creen que es que la izquierda es la anticorrupta. La izquierda es intrínsecamente corrupta, así como han trabajado con dinero del narcotráfico, como el M-19 trabajó con la plata de Pablo Escobar cuando se tomaron el Palacio de Justicia. Entonces, mi gran preocupación es la estabilidad de un país terriblemente frágil, donde los amplificadores de noticias falsas están llevando mensajes que no son. Así de sencillo, como lo que hicieron en Putumayo. Le desmantelan un mercado cocalero donde están todas las pruebas y salen todos los congresistas aliados, ¿no? Porque eso seguramente también recibirán su billetico de allá, a decir que es una masacre. ¿Cómo pervierten la acción de la fuerza pública que está salvando al resto de los colombianos? Esa es su estrategia. Es lo que están haciendo ellos permanentemente. Entonces, hoy o enfrentamos con decisión una campaña depredadora que ha vinculado a todos los malos al pacto por la picota, que no ha dado explicaciones suficientes, pero que ahora tiene que victimizarse para poder distraer la opinión pública. Las encuestas no las creo, este señor no va a ganar, no voy a decir que no tenga votos, sí, y tiene mucha platica que hay que ver de dónde llega, y tiene mucho incauto, mucho ingenuo, y no nos olvidemos que hay una gran masa crítica que se llama el imbécil colectivo, como los que votaron por Boric, un vago, anarquista que en su vida trabajaba y bien encartadito que está, o los que votaron por el sombrerón Castillo, aunque haya hubo fraude en Perú, todos arrepentidos. El problema es que aquí tenemos narcotráfico, una comunión de intereses de bandidos en la campaña del pacto por la picota y un país que no tiene el dinero para aguantar más de 2-3 años la destrucción del Estado que hará este tipo Petro. Senadora, el propio candidato Gustavo Petro ha dicho que están buscando ganar en primera vuelta. La gente que lo acompaña cree que eso es posible y que se puede dar. ¿Usted cree que Gustavo Petro podría ganar ahora en primera vuelta? ¿Ganar como ganó el presidente Uribe en la reelección? ¿Ganar con mayoría absoluta? O sea, que no hubiera segunda vuelta. Sí, ¿Es su pregunta? Sí. Es imposible que gane en primera vuelta. Es imposible lograr una mayoría absoluta. Eso lo veo completamente improbable. Eso lo logró Uribe con el 80% de popularidad.
después de haber gobernado 4 años. ¿Por qué cree que es imposible? ¿Por qué dice que es imposible? Porque no le dan los números. No es posible ganar con mayoría absoluta, Vicky, y menos cuando hay una dispersión de candidaturas. Vos no te puedes olvidar que además de Federico está Rodolfo con creo que es un 12%, no sé, un 12%, serán por ahí 3 millones de votos, no sé. Está otros candidatos menores que ahí tienen sus voticos. Entonces, usted con esa dispersión no puede decir que en primera vuelta va a ganar. O sea, eso Sí, no. pero ellos dicen que les faltan 6 puntos. Que les faltarían 6 puntos. Es mayoría absoluta, ¿cuántos son 6 puntos? Entonces, eso es parte de la propaganda triunfalista de él. Pero si estuviera tan seguro de ganar, ¿por qué tiene que andar con tanto cuento de que lo van a robar, de que lo van a matar? ¿Por qué? Si está tan seguro. Doctora María Fernanda, bueno, entonces si Gustavo Petro no gana las elecciones, ¿quién va a ganar? ¿Usted quién cree que va a ganar? Porque como no le crea las encuestas, entonces no le pregunto por las encuestas. No, las encuestas son terriblemente tendenciosas y usan muestras que no son confiables. Entonces, yo creo que sin duda va a ganar el candidato Federico Gutiérrez. Sin duda. Todos los empresarios del país, salvo los que tengan otro tipo de negocios, ¿no? Que les guste, o los cobardes que creen, pues, que aliándose con el contradictor se van a salvar, ¿no? Hay alguien que tenía una frase que decía que no hay nada más cobarde que $1.000.000, y eso es cierto. Todos los empresarios del sector productivo, pequeño, mediano, grande, está horrorizado con la idea de un Gustavo Petro. Es que ya nos han anticipado qué es lo que va a pasar. Y si no ganan, ya también nos lo anticiparon. Bueno, vamos a enfrentar lo que se venga, pero no vamos a ceder defendiendo la libertad ni lo que hemos conseguido hasta ahora. Y no vamos a ceder en la posibilidad real de sí lograr un país descartelizado, sí lograr un país sin monopolio, que eso es lo que le ha faltado a los últimos gobiernos. Me toca, como a mí me toca un pedacito de lo de las encuestas, le quiero decir una cosa, doctora María Fernanda, con el respeto y el aprecio de siempre. Aquí no somos tendenciosos, aquí mandamos a hacer una encuesta y publicamos exactamente lo que la encuesta da. Te lo digo con Pero es que con la encuesta no la hace usted. No, por eso. La encuesta no la hace usted, la encuesta la hace pero una es que empresa. usted dice que el que la paga, ¿cómo fue que dijo que el que pagaba la encuesta favorecía? Bueno. Sí, los resultados. Pero bueno, solo le quería hacer ese apunte. Yo no, usted opine lo que quiera, a mí no me importa que usted diga eso. A mí me tiene sin cuidado porque entiendo que esa es la democracia y que pues las opiniones están ahí y en un momento tan crucial. Esa misma, Vicky, esa misma encuestadora daba 70-20 en el plebiscito. De las pocas personas que defendía el plebiscito, incluso dentro de mi partido, fui yo. Porque estaba en la calle, porque tocaba la calle, porque sentía a la gente. Entonces, hay un gran voto silencioso, también al que hay que apelar. Hay un gran voto silencioso. Ese voto no se va a ir con Petro. Muy bien. Le estaba diciendo que perfecto, que todos opinen. Lo que yo también le digo desde mi parte de periodista es que generalmente a los políticos solo les gustan las encuestas que se acomodan a su pensamiento político. Es decir, si usted es fulanita y este es su candidato, esa encuesta que le dice que ese candidato va a ganar, esa es la que le gusta. Y al revés también pasa. Solamente por hacerle un apunte cariñoso en medio de sus críticas a las encuestas, que perfecto, porque también es cierto que muchas veces en las contiendas electorales, y como usted lo mencionaba, por ejemplo, el plebiscito, las encuestas se han equivocado y esa es una realidad. Jairo. Bienvenidas todas las opiniones, senadora. Le quiero preguntar por otro tema que también ha sido pues, polémico en los últimos días, y es la renuncia del mayor en retiro, Carlos Ospina, quien era Comisión de la Verdad. Incluso apenas ayer estábamos hablando con él y dice cosas pues muy graves, entre ellas que ese informe que se va a entregar no sería confiable, y él hace unos serios reparos del por qué se aparta y deja esta comisión. ¿Qué opina usted? Que tiene toda la razón, porque el señor hace como 2 años, si mal no recuerdo, también iba a renunciar. A ver, una comisión de la verdad presidida por el cura Francisco de Rux. Eso es una vergüenza.
Por favor, ¿por qué tenemos que crear nosotros unos personajes y permitirles acceder a cargos cuando sabemos que su inclinación es abiertamente marxista? Por favor, no. La Comisión de la Verdad, es que yo ya me imagino todas las mentiras de las ONGs como las que han ido a llevar a la JEP. Es que los conozco de autos, los conozco en los procesos judiciales, los viví, me mataron mis amigos negros, me los mató las FARC, pero aliados con organizaciones defensoras de izquierdos humanos, porque la combinación de formas de lucha es perfecta en Colombia, ¿no? Perfecta, como el cuento de Putumayo. No, el genocidio de Putumayo, sí, claro. Pero callados, callados cuando ponen una bomba en un CAI y matan niñitos, callados cuando asesinan 7 soldados. Aquí este país siempre se ha debatido en la supervivencia institucional con todos los problemas que ya tenemos de por sí, porque la variable del narcotráfico hoy es la gran triunfadora, es la que nos robó a América Latina, es la que patrocina al Grupo de Puebla, Grupo de Convictos, Foro de Sao Paulo, Internacional Progresista, donde hace parte Gustavo Petro. Si uno no quiere verlo, es porque quiere seguir ciego. Esta es una guerra que está presente, es una guerra de narrativas, de amplificadores de información, es una guerra donde quieren robársenos un país. Para mí es así de sencillo. La Comisión de la Verdad no es otra cosa que refrendar el romanticismo revolucionario de unos asesinos y dejar a un ejército que ha puesto montones de víctimas sin piernas, sin ojos, asesinados y desaparecidos como si fueran unos genocidas. Esa es una estrategia, la han aplicado siempre. Lo triste es que desde acá no haya muchas más organizaciones, como lo hizo Ervin Hoyos valientemente, desvirtuando todas esas mentiras todos los días. ¿Qué cree que va a decir el informe final de la Comisión de la Verdad? Lo digo a propósito de la renuncia del mayor en retiro, Carlos Ospina. Yo los invito a ustedes a ver el informe final de la Comisión de la Verdad de Perú para que vean todas las semejanzas que va a tener con el de Colombia, donde va a establecer la sistematicidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de los agentes del Estado colombiano, y donde va a convertir en víctimas a un montón de victimarios, instrumentalizados. Sí, eso va a ser, porque ese es el único propósito, es un propósito permanente de destruir al ejército de Colombia. Ahí están enfocados. Se les cambió la brújula para destruir la policía cuando urbanizaron la guerra con los helenos en el estallido social. ¿Cómo no? Ahí el objetivo es la policía, para destruirla. Y todos los canales, veía uno, aquí y afuera, mostrando a la policía como si fuera una bárbara, escondiendo todos los crímenes de estos degenerados contra la policía. Quemar vivos policías en un CAI. Es que si no existieran videos, uno dice, no, pues es que debe ser mentiras. Asesinar a puñaladas al capitán Solano, matar y torturar al muchacho de Cali, tirarlo a un río. No, eso no existe en los medios internacionales porque hay toda una estrategia que va pegada una con otra. Nosotros en mi equipo, le cuento, vi que estamos muy entusiasmados con una herramienta fantástica, gratuita, donde estamos viendo cómo se construyen las noticias falsas y cómo hay amplificadores. Le pongo un ejemplo. Gustavo Petro es un amplificador de noticias falsas. ¿Y usted sabe a quién le rebota las noticias Petro? A la agencia Sputnik de Rusia y a Telesur. Y si usted ve cómo se va abriendo el abanico, se va dando cuenta cómo ellos establecen toda una estrategia de cambio de percepción del público. Ese tal sargento Chala o Chalá, que es un resentido espantoso que nunca ha debido ser miembro de la fuerza pública sino haberse ido a la guerrilla, ese solito sargento tiene más de 370 bots falsos. ¿Será que trabaja gratis? Preguntémosle. ¿O quién lo patrocina? Entre otras cosas, senadora, si uno escucha detenidamente al mayor Ospina, él lo que dice es que este informe, pues que todavía no se ha presentado, pero va apuntando, por decirlo de alguna manera, a que el Estado es como el mayor responsable.
Pero claro, además el cura se ha encargado de juntar todas las cifras de denuncias contra paramilitarismo, pero se le olvida que la guerrilla está matando colombianos desde antes de su fundación, desde antes de la fecha que tienen de fundación en los 60. Se le olvida que hay por lo menos 30 años de subregistros para poder dejar al paramilitarismo de primero, pero decir que el paramilitarismo era una estructura incentivada y alimentada por el Estado colombiano. O sea, ejército colombiano y paramilitares asesinando campesinos a lo largo y ancho de Colombia. Ese va a ser el resultado de la comisión que ha costado 100.000 millones de pesos, que es una vergüenza y que este gobierno no hizo nada, que además tengo tanta curiosidad de conocer la contratación que voy a hacer un derecho de petición para ver cuánta gente trabajó allí y de dónde viene, porque el comisionado dice que ahí hubo activos, guerrilleros también. Me supongo que estarán desmovilizados por lo menos en el papel, pero nosotros no hacemos sino darle plata al enemigo que va a destruir al Estado. Pues, doctora María Fernanda Cabal, le agradecemos por estar con nosotros en Semana. Creo que su entrevista va a generar bastante polémica, ¿no? Hoy aquí en Como Semana. todas, Vicky. Como Como todas, todas. sí, señora. Y le quiero decir, como la última que habíamos tenido era con el senador Roy Barrera, le quiero decir que Jairito y yo estamos a dieta. Ya, Ay, estamos no puede juiciosos. ser, Jairo, Los dos, qué desagradable, claro. Roy. 24, A estoy en Roy el ese gimnasio y estoy en super dieta, me estoy cuidando mucho. Y Porque yo también. quedé muy preocupado. Yo me le pegué a la dieta. Quedé muy Yo- preocupado. Quedaste muy preocupado por la crítica, además, tan desconsiderada de Roy Pitt, porque él se cree Brad Pitt. ¿Pit o pig? Bueno, entre Chao. la T y la G. Nada. Chao, hombre, chao. Roy Pitt, porque también tiene su barriga Roy, entonces él se cree Brad Pitt. Chao, Nos seguimos María cuidando, Fernanda. yo. Gracias. Chao, chao. Gracias por acompañarnos. Chao. Adiós. A ustedes, gracias. Esto es Semana. Los invitamos a que nos sigan en semana.com, donde están todas las noticias a esta hora. Infórmese. Chao.